Bienvenidos una vez más a nuestro podcast sobre el mundo del misterio. Bienvenidos a Planeta Cero. Antes de comenzar con el tema de hoy, quisiera hacer un par de pequeñas acotaciones sobre comentarios que he recibido últimamente al respecto del funcionamiento del programa. La verdad, como siempre, pues muy buenas reviews, otras no tan buenas, algunas personas, como siempre, constantemente enfadadas, que se dedican incluso a insultar, pero bueno, yo creo que es un poco el pan nuestro de cada día en este mundo de los podcasts, y sobre todo cuando uno pues se mete en ciertas temáticas que son un poco polémicas. Pero básicamente lo que me está un poco preocupando es que mucha gente me está solicitando hacer más programas. Me pregunta mucha gente por qué no hacemos programas de forma más frecuente en Planeta Cero. Lo cierto es que antes hacíamos por lo menos uno a la semana, incluso dos a la semana. Ahora pues nos cuesta un poco más. Hacemos un programa cada 2 semanas. Siempre intento hacer los máximos programas posibles, pero lo cierto es que ya desde hace unos cuantos meses pues no estamos teniendo demasiado tiempo, y en este caso sí que me voy a disculpar personalmente con la gente que nos sigue de forma habitual. Hacemos todos los programas que podemos, pero lo cierto es que esto no es una actividad profesional y lógicamente pues cada día nos queda menos tiempo para el podcast. Y también decir que antes pues cuando empezamos éramos más gente, había varios colaboradores más, y últimamente prácticamente me he quedado en solitario con el tema del podcast, así que pues lógicamente resulta un poco más difícil, pero la buena noticia que también quiero dejar caer es que vamos a continuar con el podcast. No hay intención de abandonarlo, y aunque no tengamos programas con la frecuencia que nos gustaría y que le gustaría a la gente que nos sigue, pues vamos a seguir aquí lanzando temas pues de forma indefinida hasta que nos cansemos o nos cierren el canal, o vaya usted a saber lo que pasa, porque el futuro nunca se sabe. De todas formas, y como mucha gente que nos sigue también seguramente sabrá, tenemos un podcast paralelo donde no hablamos tanto del tema del misterio. Hacemos un tema más lo que sería sociedad, temas diversos. También en alguna ocasión hemos retomado algunos temas que tocamos aquí en Planeta Cero, y es el podcast paralelo que seguramente muchos conoceréis, Planeta Absurdo, que hacemos con nuestro amigo de Buenos Aires, nuestro amigo argentino Gustavo Maer. Pues si alguno no lo conoce y quiere... La verdad es que en Planeta Absurdo hacemos programas, yo diría que de forma bastante más regular que aquí en Planeta Cero, o cuanto menos con más frecuencia. Así que si alguno pues también está interesado en seguirnos de forma paralela en Planeta Absurdo, pues puede buscar el canal. Tenemos un canal propio, insisto, paralelo, y allí estamos también desarrollando muchos temas junto a nuestro amigo Gustavo Maer. Y ahora vamos a entrar ya en materia con lo que tengo hoy reservado para todos nuestros seguidores. Mira que hablaba casualmente, ¿no? Hablaba de nuestro amigo Gustavo Maer, de Argentina, de Buenos Aires, curiosamente, y nos vamos a ir hasta el Cono Sur, y nos vamos a ir hasta Argentina, y no hasta lo que es la capital federal, no hasta Buenos Aires, pero sí a la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a ir a analizar un caso que ha llegado no hace mucho hasta mí, que he estado ojeando, investigando un poco, y que me parece interesante. Es un caso ovni, ya os lo digo, tema ufológico, lo retomamos aquí en Planeta Cero, y me pareció interesante porque ya tratamos hace algún tiempo algunos casos muy, muy similares, aunque por así decirlo, en la otra esquina del mundo, en el otro rincón del mundo. Concretamente este que vamos a introducir hoy sucede en Argentina, pero yo recuerdo cuando hablamos del caso en Bogdaniec, en Polonia, además de una persona a la que pudimos entrevistar, que conozco personalmente, de Radoslav,
Y la verdad es que la descripción, por ejemplo, del aparato, ¿no? del ovni, de la nave, en este caso que vio Radoslav, a la que vamos a describir hoy, es que son prácticamente idénticas. ¿Cómo es posible, ¿no? encontrar un artefacto volador no identificado que sea prácticamente igual en Polonia, en un bosque de Polonia, en Centro Europa, y en este caso en una pequeña población de la provincia de Buenos Aires, en Argentina? Prácticamente lo mismo. No deja de ser curioso. Vamos a entrar en detalles. Nos vamos a ir, para los que nos escuchéis desde Argentina, seguramente conoceréis la zona, quizá no. Para los que no, pues vamos a hacer una pequeña ubicación geográfica. Nos vamos a ir a una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, insisto, que es Mechita. Mechita es, insisto, pequeña localidad, es un pueblo que cuenta con 2.000 habitantes aproximadamente, no llega a 2.000 habitantes, y geográficamente se ubica a unos 200 kilómetros en dirección oeste de lo que es la gran capital de Buenos Aires. El origen de esta localidad está muy ligado al tema ferroviario. Quizá en principio creo que es porque había una planta, una fábrica de construcción ferroviaria, y también, ¿no?, a través de una estación de tren. Bueno, la cuestión es que muy ligado, de hecho ahí creo que hacen un festival ferroviario, no sé si es una vez al año. Si alguno de nuestros amigos argentinos, ya no voy a decir que esté en Mechita, ya sería muchísima casualidad, pero conoce la zona, pues, y nos puede dar más información, sería interesante. Pero lo que quiero decir, es una pequeña localidad, en cierto modo irrelevante a gran nivel, ¿no? Posiblemente para sus pobladores y ciudadanos no sea relevante, pero que no nos dice tampoco nada, no es un gran centro neurálgico absolutamente para nada. La ciudad tiene su origen en torno a 1904, si no me equivoco, por todo este tema ferroviario, con lo cual tampoco es un lugar históricamente que nos puede decir mucho, y todo esto lo recalco para que veáis que el hecho de que haya avistamientos en esta localidad, pues no, en principio no se debería relacionar con nada en particular, salvo una coincidencia. En fin, luego analizaremos el porqué de todo esto. Bien, nos vamos a trasladar, y ya entrando en lo que es el avistamiento propiamente dicho, nos vamos a trasladar hasta el año 2020, concretamente a principios de este año 2020, al 24 de enero. El testigo fundamental que reporta pues todo lo que vamos a comentar en este caso, aunque luego veremos que hubo más testigos que también dieron parte a las autoridades, pero en este caso, pues en principio todo surge con el testimonio de esta persona de 43 años, Diego. Que es interesante también porque él, una vez que la gente se empieza a interesar por el caso, intenta un poco eludir el asunto, porque él nunca, confiesa que nunca estuvo interesado en este fenómeno ovni. Es más, es una de estas personas, así se declaraba él mismo, que pues bastante poco creyente en el fenómeno, que todo esto le parecían tonterías. Pero dice que lo que vio pues no lo podía explicar de ninguna otra manera, y se quedó posiblemente mucho más sorprendido y aturdido que una persona que quizá tenga un poco más de experiencia en este fenómeno de los ovnis. Bien, aquella noche del 24 de enero del año 2020, Diego estaba en casa de un amigo con varios familiares más. Estaban haciendo una de estas típicas cenas que en ocasiones son muy populares en Argentina, con amigos, con familia, una reunión. En este caso estaban cocinando unas pizzas caseras. Para los que os guste la cocina, ya sabéis lo que cocinar pizzas caseras supone. Es los hornos, ¿no?, a alta temperatura, muchísimo calor. Estamos hablando además de pleno verano en Argentina, enero, con lo cual están en pleno verano, y parece ser las 10:30 de la noche concretamente, pero hacía, según declaraba Diego, muchísimo calor a consecuencia de esta cocina que estaban realizando.
y por lo que él comenta, pues no puede aguantar más la temperatura, es ya en un momento un poco excesiva, y decide quitarse la camisa y salir de la propiedad, salir a la calle a fumar un cigarrillo, relajarse también un poco de brisa para refrescarse. Y en ese momento se recuesta sobre un vehículo, ya pues con una cierta oscuridad en el cielo, insisto, las 22:30. Se recuesta sobre este vehículo y cuando levanta la vista hacia arriba, hacia el cielo, ve algo que no consigue explicar muy bien y además lo ve desde muy cerca. Comenta que había un aparato volador en este caso, pero no como muchas veces pensamos, ¿no?, que estos avistamientos ovnis se producen en la lejanía o una luz en el cielo. No, en este caso él calcula que aproximadamente a unos 50 metros sobre su cabeza. El cálculo básicamente lo hace en función de los árboles que tenía alrededor. Dice que los árboles, la mayoría de ellos tenían entre 10 y 15 metros de altura y algo más elevado, él calcula unos 50 metros sobre su cabeza, aparece flotando prácticamente, porque no se puede decir que fuera en este caso pues como un aparato volador que podemos conocer, un avión volando desde luego a muy baja altura o un helicóptero en este caso, no, prácticamente flotando, deslizándose, ve un inmenso triángulo negro, un triángulo perfecto, además un triángulo equilátero que destaca especialmente. Él dice que lo ve con más claridad. Hay que tener en cuenta que era pues, la oscuridad de la noche y era un triángulo negro que destacaba por su negrura más especial, más negro incluso que la propia noche, pero destacaba por unas luces que tenía en los 3 vértices del triángulo, que eran una especie de aros rojos. Desde luego esta visión del triángulo negro con luces rojas en los vértices, bien sean aros o bien sean círculos completamente cerrados, es una visión que se ha reportado muchas veces. Hay muchísimos casos ufológicos de esta índole. Os comentaba al principio el que ya analizamos aquí en Planeta Cero, aquel en Bogdaniec, en los bosques de Polonia, pues es prácticamente la misma visión. Teniendo en cuenta la altitud a la que volaba, él calculó, también comparándolo con las casas que tenía alrededor, que este aparato de una punta a la otra de longitud tendría unos 10 o 15 metros, con lo cual era un aparato, él dice, del tamaño de una casa grande, lo compara de esta manera, 10 o 15 metros de longitud. Y también esto muy interesante, el aparato al mismo tiempo que se deslizaba, avanzaba por entre el oscuro cielo de la noche, giraba sobre su eje central en contra de las agujas del reloj. Esta es la observación que hizo en este caso nuestro testigo, Diego. Interesante es decir que aquel aparato flotaba en absoluto silencio, y es por eso que él no se dio cuenta de que lo tenía encima hasta que levantó la vista. En total y absoluto silencio, que es algo también que coincide en muchos de estos casos. Por ejemplo, el que os hablaba antes de Polonia. Un silencio prácticamente sepulcral. Y lo curioso es que en un momento dado él se da cuenta de que, si os podéis imaginar, ¿no?, que este tipo de visión, pues todos pensamos en ese triángulo negro encima de nosotros de forma plana, pero no, en este caso no. Se dio cuenta de que no estaba avanzando horizontalmente, sino que parecía que estaba de forma lateral, que el triángulo estaba situado en el cielo de forma lateral. Él lo podía ver ya no de abajo arriba, sino de forma lateral, como si fuera avanzando de forma inclinada. Es una observación realmente extraña. Bueno, después de todo esto, su reacción, lógicamente, en principio de gran asombro, fue la de gritar, solicitar que alguien más saliera a ver si realmente lo que él estaba observando era real o no. Comenzó a gritar: ¡un ovni! ¡Hay un ovni! ¡Hay un ovni! Y siguió gritando durante un buen rato, porque él, insisto, estaba, ya lo comentaba antes, fuera de la propiedad. Claro, hasta que sus amigos, sus familiares salieron a ver qué es lo que sucedía, pues
pasó un par de minutos y el ovni, el triángulo, desapareció tras los árboles. La cuestión es que es lo que dice y protesta en este sentido Diego, de que en estos casos siempre sucede lo mismo. Nadie más de la gente que estaba en la casa lo vio, porque cuando salieron el ovni ya había desaparecido tras los árboles y continuado con su rumbo. Pero lo cierto es que no, Diego no estaba loco, ni tuvo una visión extraña, quizá provocada, podemos pensar, por el calor extremo. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Una especie de extraña visión, estaba confuso. No, porque en realidad otros vecinos de la zona también parece ser que lo vieron y, como os comentaba al principio, dieron parte a las autoridades. En este caso parece ser que la dirección que llevaba este aparato, este triángulo negro, este ovni, era dirección noreste, un poco, en lo que era Mechita, en este caso siguiendo lo que es la Ruta 5, que sería la carretera que lleva desde esta zona de Mechita directamente hacia la capital, hacia Buenos Aires. Pues parece ser que en este caso el ovni lo que hacía era seguir esta dirección de la Ruta 5 en dirección a la capital. Ahora sería interesante saber si alguien más a lo largo de esta ruta vio el aparato, pero parece ser que no. Y tampoco parece ser que en la capital, que lógicamente está mucho más poblada, con mucha más concentración de población, se ha visto este aparato que, insisto, parece ser que solamente gente de ciudadanos, pobladores de esta localidad de Mechita fueron los que vieron el aparato. Hay que decir que esta ciudad, por lo que he estado también leyendo y viendo en lo que son los reportes, cuando se dio parte a las autoridades, la pequeña localidad está separada en dos, en lo que pertenece a dos diferentes distritos, al parecer, a dos ciudades cabecera de distrito. Una parte de la ciudad pertenece a Bragado y la otra parte a Alberti. Son las dos diferentes poblaciones. Lo curioso es que parece ser que vecinos de Mechita dieron parte tanto a uno de los distritos como al otro. Esto nos hace pensar que el aparato sobrevoló toda la población de oeste a este, que era la dirección que parece que seguía, y por eso pues ciudadanos de una parte de la población y de la otra parte fueron a dar la voz de alarma. Unos partes que lo cierto es que parece ser que o bien se ignoraron o bien quedaron en el olvido, o, como suele suceder en muchas de estas situaciones, pues simplemente quedaron por resolver, porque bueno, se puede investigar, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Si se ve un ovni que aparece y desaparece de forma prácticamente fulgurante, pues ¿qué explicación o qué investigación se puede llevar a cabo? Es complicado. Las autoridades no fueron mucho más allá. En este caso sí que ya comenzaron a aparecer los periodistas especializados a los pocos días. Y aquí es donde se descubren algunos otros hechos curiosos, ¿no? Concretamente uno de los investigadores, siguiendo un poco la pista de por dónde había transitado este ovni, entrevistó a mucha gente de la localidad y apareció en un momento dado en un club deportivo que hay, que es el Club Social y Deportivo de Mechita, que parece ser que es básicamente un centro de actividades deportivas y bueno, con varias piscinas, varios gimnasios. Bueno, en este caso parece ser que una de las trabajadoras de este club deportivo, sin saber lo que había sucedido con el tema del ovni, el día siguiente al avistamiento reporta algo muy extraño. Y es que lo que es el agua de las piscinas había salido de lo que es la gran parte, ¿no?, de la cantidad de agua de las piscinas, había salido de las piscinas y estaba fuera, estaba en lo que es la zona aledaña a las piscinas, rebosada, básicamente. El agua había rebosado y estaba allí. Lo curioso es que esta trabajadora dice que no, en principio no había ninguna explicación para esto, y lo más curioso es que el agua seguía. Había como una pequeña inundación junto a las piscinas,
cuando lo normal es que, y más en aquella época del año, pues con el calor del día siguiente el agua poco a poco se hubiera ido evaporando. Pero no, el agua estaba allí en un efecto realmente muy extraño que ya no había visto nunca y no se conseguía explicar. Pues bien, algunos de estos investigadores parece ser que relacionan la posibilidad de este efecto extraño con la posibilidad de que el ovni quizá hiciese algo con el agua, quizá intentó apoderarse del agua de estas piscinas y por eso hizo que mucha del agua saliera, o realmente no hay una explicación demasiado plausible, pero hay gente que intenta relacionar este efecto, que desde luego también fue muy extraño. Sobre el avistamiento os decía lo de los otros testigos. Cuando fueron las autoridades, es cierto que hay partes, estos investigadores, estos periodistas más especializados, ¿no?, en el tema ufológico, pues accedieron a algunos de estos informes de la policía y de las autoridades, y parece ser que la descripción encaja perfectamente con la del testigo principal que comentábamos, de Diego, aunque algunos comentan al describir la forma del aparato, efectivamente un triángulo negro, pero que aparte de los 3 aros rojos también tenía luces en el centro, luces de forma triangular, que algunos describen como si fueran puertas o ventanas que se abrían. No sé si esto nos puede hacer pensar que en un momento dado, y relacionándolo, ¿no?, con el tema de las piscinas, que quizá en el centro de estas aeronaves había unas puertas que intentaban hacerse con el agua. En fin, son desde luego muchas hipótesis sin respuesta. También se habla del silencio de este aparato, negro con luces rojas que navegaba por el cielo completamente en silencio, pero algunos testigos afirman que justo antes de desaparecer escucharon un sonido de una turbina realmente ensordecedor, como podría ser un helicóptero volando a muy muy baja altura. En este caso a mí se me ocurre como si realmente esta nave estuviera flotando y antes de desaparecer encendiera los motores, unos motores pues que hicieran efectivamente este sonido ensordecedor, y por eso después desapareció sin dejar ningún rastro. Quizá pues tomó una velocidad mucho más elevada. Claro, aquí la pregunta ya que nos puede venir es por qué concretamente este aparato hace este extraño paseo silencioso por la localidad de Mechita. ¿Qué había de interesante en esta localidad que no había en ningún otro lugar? Y realmente yo creo que esta es la primera pregunta cuando llegamos a intentar hacer algún tipo de conclusión, porque lo cierto es que desde esta fecha, desde principios de 2020, no es este el único reporte que hay en lo que es toda la provincia de Buenos Aires, que pues los que seáis de Argentina seguramente sabréis, es una zona muy extensa, muchísimas de estas pequeñas localidades dispersas, o no tan dispersas, en algunos casos medianamente juntas. Y claro, aquí tenemos que pensar por qué crece la actividad ufológica, la actividad ovni, sea lo que sea, porque aquí ya no estamos afirmando que sean extraterrestres que vienen de otros mundos. Puede ser, como yo siempre digo, en estos casos lo que más podemos pensar es que se trata de una especie de astronave experimental, quizá de algunos ejércitos, pues de algunas potencias, incluso de la propia Fuerza Armada Argentina o chilena o brasileña, ¿no?, por no irnos demasiado lejos, que pueden ser los estadounidenses, sí, desde luego es lo primero que nos viene a la cabeza, o los rusos o los chinos, ¿no? Siempre nos viene un poco lo mismo. Recordad lo que os comentaba al principio sobre el tema del bosque de Polonia, el avistamiento, que la astronave es prácticamente idéntica y la aparición que relata el testigo Radoslav es prácticamente idéntica. Es una aparición por encima de los árboles a muy baja altura, un tamaño similar. Estamos hablando de una nave prácticamente igual. En este caso, el testigo sí que lo relacionaba con una base militar que había muy cerca, en suelo alemán concretamente. Pero claro, en este caso podemos pensar el ejército alemán o quizá los estadounidenses operando desde una base alemana, pero ¿por qué en Argentina también? Exactamente el mismo prototipo o la misma astronave. ¿Y por qué esta zona? Que insisto, está plagada de pequeñas localidades. Si uno quiere hacer estos experimentos, los puede hacer en zonas
En Argentina, concretamente, hay zonas mucho más despobladas, donde yo creo que se pasaría mucho más desapercibido el asunto. O quizá lo que se está intentando es hacer una especie de experimento social para ver cuál es la reacción de los habitantes, de las personas. Desde luego, son muchísimas preguntas. La pregunta también sería ¿qué es? Efectivamente, se estaba dando varias hipótesis: extraterrestres, aviones militares experimentales, incluso ilusiones ópticas que se pueden crear, inducidas o no, pero al fin y al cabo ilusiones ópticas. Lo peor de todo es que cuando queremos hacer una investigación o llegar a alguna conclusión, los reportes, que insisto, existen porque muchísima gente vio este aparato, este avistamiento en Mechita, los reportes desaparecen o son ignorados, o directamente la investigación ni se lleva a cabo. Se abre el reporte y ahí se queda, porque no se puede llevar a cabo una investigación o no se quiere. Porque realmente sí, se podría hacer una investigación algo más extensiva, pero bueno, parece que en estos casos siempre hay alguien, ¿no?, que intenta entorpecer las investigaciones. Y después os preguntaréis, que es algo que yo me he preguntado muchísimo, en particular sobre este caso de Mechita y sobre tantos otros que aparecen, pero sobre este, porque parece ser que no solo el testigo Diego, testigo principal, lo vio, sino otras muchas personas en la localidad. Estamos en el año 2020, enero de 2020. Nadie tomó una fotografía o un vídeo. Antiguamente, si hablamos de los años 60 o de los años 70 o incluso antes, pues era más difícil llevar siempre a mano una cámara de fotografiar, una cámara de vídeo, pero hoy en día prácticamente todas las personas llevan un teléfono celular de forma constante en su bolsillo. Así que aquí, en primer lugar, se lo preguntaría al testigo principal. ¿Usted no lleva un teléfono celular? Vale, me puede decir que se quedó muy sorprendido, que lo primero que hizo fue llamar a otras personas para que lo corroboraran, o quizá no llevaba el teléfono celular en ese momento porque estaba usted cocinando y se quitó la camisa. Está bien, podemos excusar al testigo principal, a Diego, pero ¿qué hay del resto de personas que afirman que también vieron esto? Estamos hablando de decenas de personas quizá, y ninguna de ellas pudo tomar una sola instantánea ni un solo vídeo. Que sí, que efectivamente después, cuando vemos fotografías de este tipo de artefactos, que algunas hay, siempre aparecen borrosas, no están claras. Y al final, ¿con qué tenemos que acabar? Con representaciones basadas en lo que dicen los testigos. De verdad me sigue pareciendo muy extraño, no sé exactamente por qué. No voy a decir, no estoy en la línea de decir que la gente se inventa este tipo de visiones, pero desde luego hay un misterio por resolver mayor de qué son este tipo de artefactos, que es el por qué nunca tenemos una visión clara. Y por qué cada vez de forma es más complicado, o de forma más poco habitual, llegan a los medios de comunicación. Aunque bueno, vosotros ya sabéis también mi opinión al respecto de los medios de incomunicación que existen a día de hoy, que bueno, su misión realmente no es informar, sino es darnos lo que quieren que sepamos. Y por eso yo creo que cada vez menos gente quiere ver los medios oficiales de comunicación, porque consisten en un lavado de cerebro continuo, en decirnos lo que a alguien le interesa que se nos diga, que en el 90% de las ocasiones ya no es la verdad. Así que no me extraña que este tipo de visiones o avistajes pues no aparezcan en los medios, porque esto ¿a quién le interesa que se haga popular? A nadie. En fin, quería comentaros este caso, simplemente porque me había parecido interesante. En lo personal me parece interesante porque investigué bastante el caso de Bogdaniec, que os comentaba al principio. De hecho, hicimos, si lo queréis buscar, hicimos en Planeta Cero un programa, creo que lo titulamos Experiencia OVNI en Botaniec, en Polonia. Y es que realmente el aparato, el avistamiento es prácticamente similar, es exactamente lo mismo. Así que bueno, pues muchas incógnitas al respecto del
del tema OVNI, que yo estoy seguro que seguiremos refiriéndonos a él en un futuro aquí en Planeta Cero. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta aproximación de hoy, esta experiencia OVNI en Mechita, y ya os emplazo hasta una próxima ocasión, hasta un próximo programa aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.